En Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctorante en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ha sido valorador documental en el Archivo de Concentración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor en nivel bachillerato en la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, asistente de investigación en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CCUT. Ha publicado en revistas nacionales y latinoamericanas. Sus líneas de investigación son izquierda y maoísmo en México. Adicionalmente, es un compañero con quien el Premio Nacional Carlos Montemayor ya trabajó el año pasado, porque también hizo la presentación de ese magnífico libro del cual nos va a hablar. También quiero presentar a ustedes a Yair Balán Vázquez Camacho. Él es licenciado en Historia, maestro y doctorante en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor en la licenciatura en Historia y en Antropología Social en la ENA. Ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura, maestría en la UNAM, en la ENA y en la UACM. Ha publicado en revistas nacionales como la Revista Contemporánea de Vina y latinoamericanas como la Revista Pacrina del Sur. Sus líneas de investigación son Historia del tiempo presente, izquierdas, movimientos armados en México siglo XX y siglo XXI, guerra sucia, desaparición forzada y políticas de memoria. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los que están. Les cedo la palabra a Yair Balán Vázquez Camacho. Muchas gracias. Sí, acércate los patas. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Primero que nada, quiero agradecer a Uriel Velázquez Vidal por la invitación a la presentación del libro, al Premio Nacional Carlos Montemayor y a los organizadores y a las editoriales que hicieron posible este evento en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es un placer y un honor coincidir con compañeros, amigos y colegas el día de hoy. A mi presentación del libro de Uriel la titulé El poder viene del fusil, entre los registros de la historia social, la historia oral y la historia del tiempo presente. El poder viene del fusil narra los procesos de politización y radicalización de un grupo de jóvenes militantes de izquierda de tendencia maoísta que, ante la violencia sufrida por el Estado autoritario mexicano en la segunda mitad del siglo XX, optaron por la organización social y política y la autodefensa armada, y para ello crearon el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, que tuvo un periodo de vida de 1969 a 1971. El libro habla de una historia que fue negada de la narrativa oficial, de los libros de historia y de los trabajos de académicos y periodistas a lo largo del siglo XX. No es sino de manera reciente que historiadores y científicos sociales se han interesado por el estudio de este sector de la izquierda mexicana. Por lo tanto, este libro de investigación histórica que nos presenta Uriel Velázquez Vidal es una suerte de rescate del olvido de las memorias, experiencias, sueños, utopías y proyectos políticos de esos jóvenes militantes maoístas. Jóvenes militantes que, ante lo que consideraban el burocratismo, reformismo y anquilosamiento en que había caído el Partido Comunista Mexicano, optaron por la perspectiva ideológica política de Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, y crearon distintas organizaciones maoístas durante los años 60 y 70. De toda esta diáspora de organizaciones maoístas, solo fueron dos agrupaciones las que fueron reconocidas y apoyadas por los comunistas chinos: el Movimiento Marxista-Leninista de México y el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, mismo que es tratado a detalle y a profundidad en esta investigación, y por lo cual adquiere relevancia e importancia el libro. El libro consta de un prólogo, introducción y 3 capítulos. El primer capítulo, Uriel nos presenta la reconstrucción del proceso de fundación del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano. En el segundo capítulo narra el viaje emprendido por un grupo de militantes del PRPM a la República Popular de China, la formación política, el entrenamiento militar que recibieron en ese país, así como su regreso a México y las actividades de propaganda político-militar desarrolladas. En el tercer capítulo se detalla la persecución, detenciones ilegales,
torturas y encarcelamientos sobre los principales dirigentes, lo que provocó la desarticulación de la organización, mismo que no impidió que los ideales y la iniciativa armada fueran retomadas años después por Florencio Medrano Mederos el Güero, quien emprendió el proyecto colectivo de fundación de la colonia proletaria Rubén Jaramillo en el estado de Morelos y posteriormente la creación del Partido Proletario Unido de América. Desde mi punto de vista, el libro se inscribe desde 3 registros historiográficos: la historia social, la historia oral y la historia del tiempo presente. Es una historia social en tanto que nos presenta la historia desde los propios actores sociales, desde sus procesos de politización y radicalización colectiva. De ello, da cuenta el primer capítulo en el que Uriel nos presenta una detallada reconstrucción del proceso de fundación del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, a través de la trayectoria política de uno de sus dirigentes, Javier Fuentes Gutiérrez, y de otros militantes, sus vínculos sociales y políticos, sus experiencias en el movimiento estudiantil de 1968, así como la estructura de la organización y las coincidencias ideológico-políticas que los unificaron. Es un libro de historia oral en su modalidad de historias de vida, y ello es lo que hace que a lo largo de los capítulos escuchemos, como decía Philippe Youtat, esas voces que nos llegan del pasado, los recuerdos y las memorias expresadas en los testimonios acerca de sus tomas de decisiones, análisis políticos, expectativas, sueños, discusiones y desavenencias. Me permito citar algunos ejemplos del capítulo 2. La militante Rosabla Robles Bessi recuerda su experiencia en el trabajo de reclutamiento entre campesinos del estado de Morelos. Cito: al inicio no se trataba de tareas armadas o militares, sino organizativas y de concientización, conocer sus problemas y hacer labor de convencimiento ideológico. En ese momento, más bien parecíamos misioneros políticos. Fin de cita. O el recuerdo del militante Gabriel Peralta, quien rememora el día de su detención por parte de la policía política, la Dirección Federal de Seguridad. Cito: un culetazo en la espalda, pues me doblaron. De ahí me encapucharon y me llevaron. Al llegar ahí, lo primero que me presentaron es una cabeza recién decapitada. Todavía los nervios se movían. En las paredes de la celda había sangre embarrada y pedazos de cuero cabelludo. Fin de cita. Escuchemos nuevamente a la militante Robles Bessi y su reflexión a más de 50 años de distancia sobre la imposibilidad del proyecto del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano. Cito: el proyecto revolucionario nace por la necesidad y búsqueda de nuevos caminos políticos para México por parte de un grupo de militantes e idealistas. Esta búsqueda estuvo asentada sobre pilares de dogmatismo, utopías, limitada comprensión del momento histórico de México y del mundo, limitada comprensión del marxismo. La falta de crítica y análisis fue sustituida por una entrega devota y apasionada, atrapados entre el dogmatismo, la represión, la geopolítica y el aislamiento internacional. Difícilmente el proyecto podía consolidarse. Fin de cita. Historias de vida que, como pudimos apreciar en estas citas y que acompañan al libro en los distintos capítulos, expresan también incertidumbres, miedos, temores, así como el reconocimiento de sus errores, aciertos y fracasos. Asimismo, es un libro de historia del tiempo presente, en tanto que son episodios de una historia reciente, inmediata, contemporánea, una historia incómoda que aún nos interpela y nos convoca a reflexionar sobre ella en varios sentidos. Por un lado, en cuanto a que estos proyectos políticos frustrados en su momento, hoy siguen siendo motores de lucha de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales frente a las distintas formas de desigualdad, pobreza, violencia, extractivismo y despojo. Por otro, en cuanto a que muchos de los militantes que participaron en esa izquierda maoísta, pero no exclusivamente, fueron brutalmente reprimidos por el Estado autoritario priista, en lo que se conoció como la Guerra Sucia o el terrorismo de Estado, de los años 60 y 80, y que implicó el espionaje, infiltración, detenciones ilegales, torturas, asesinatos extrajudiciales, reclusión en cárceles clandestinas y desapariciones forzadas. Estos crímenes del pasado nos convocan a hacer memoria en el presente y a exigir justicia para que esas atrocidades no vuelvan a suceder. Prueba de que este libro es una historia del tiempo presente, abierta y aún no resuelta, es justamente la creación en esta administración de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia de las Violaciones Graves
a los derechos humanos cometidos entre los años 1965 y 1990, la COBET, de la cual esperamos cumpla su cometido y logre llevar a justicia a los criminales del pasado, para que siente un precedente en términos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. A lo largo del libro, la historia social, la historia oral y la historia del tiempo presente se entrecruzan y se amalgaman en una sólida investigación en la que el autor echa mano de una diversidad de fuentes que van desde los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, hemerografía, periódicos y revistas, documentos internos de las organizaciones maoístas y una amplia bibliografía sobre el tema. Por último, quiero señalar 3 elementos que subyacen al texto y que invitan a explorar senderos poco investigados por la historiografía sobre el tema del movimiento armado socialista, el maoísmo en particular y las distintas vertientes ideológicas de la izquierda. En primer lugar, los estudios de las izquierdas armadas y sus vínculos transnacionales en el contexto de la Guerra Fría. Gracias a la investigación de Velázquez Vidal, consignada en este libro, pudimos conocer que no solo el Movimiento de Acción Revolucionaria MAR recibió entrenamiento político-militar en un país extranjero, en su caso Corea del Norte, sino que también el Movimiento Marxista-Leninista de México y el propio Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano fueron parte del internacionalismo proletario. Sin duda, este es un terreno que habrá que explorar y que seguramente incentivará más investigaciones. En segundo lugar, la cultura de lo impreso. El libro deja ver cómo las distintas organizaciones maoístas se preocuparon por redactar, imprimir, distribuir y difundir materiales partidarios para la educación ideológico-política de sus militantes y de los sectores sociales que consideraban su base social. Si bien esta parcela ya está siendo explorada por algunos investigadores y estudiantes, aún faltan más trabajos al respecto. Por último, la larga historia de divisiones y rupturas de las izquierdas armadas y no armadas a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En el libro pudimos percatarnos cómo, si bien los maoístas compartían el mismo marco ideológico, sus interpretaciones, formas de trabajo, diversas procedencias sociales y culturales, así como sus niveles educativos, dividieron en tácticas y estrategias diferenciadas que llevaron a fracturas irreconciliables e infinitas diásporas, no solo entre maoístas, sino entre las distintas vertientes ideológicas. Sin duda, es un tema que hasta el día de hoy exige reflexiones profundas. No me queda más que invitar a leer el libro y recomendarlo ampliamente, ya que representa una investigación seria, honesta y con rigor histórico. No tengo duda de que la obra se convertirá en una lectura obligada para comprender a las izquierdas maoístas en particular y a las izquierdas mexicanas en general. Muchas gracias. Ahora con nosotros Sí, hola, buenos días. Antes que nada quiero agradecerle a David, a toda la gente del colectivo Carlos Montemayor, a Flavio de Libertad Bajo Palabra y pues a ustedes por brindarme parte de su tiempo. Pues Jair ya hizo una explicación bastante detallada sobre el contenido del libro. A mí lo que me gustaría comentarles sería como primero los motivos que me llevaron a estudiar o a trabajar estos temas. Uno de ellos pues fue mi interés surge dentro de un ámbito académico cuando yo ingresé a la Escuela Nacional de Antropología por allá del año 2009. Una serie de lecturas y de personas influyeron en mí para que me dedicara a trabajar estos temas. En un primer momento yo quería trabajar organizaciones armadas. El tránsito al estudio de los grupos maoístas pues fue un tanto accidentado. Como accidentado es la forma en que estos maoístas tomaron las armas y a veces en la estrategia planteaban ciertas cosas, pero en la táctica tendían a las cuestiones foquistas, ¿no? El ejemplo más claro es el grupo del Güero Medrano, pero bueno. El propósito del libro fue reconstruir la historia de un partido, el partido que ya mencionó Jair, el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano,
Y para ello me propuse presentar su fundación, su desarrollo, su desarticulación, pero también su legado. Entonces, debido a eso, la temporalidad del libro abarca una década, que es del año de 1969 a 1979. Hay trabajos que mencionan que la era o el momento maoísta parte del 68 al 88, yo no estoy tan de acuerdo. Si partimos que la polémica chino-soviética viene a emerger en el año del 63, y en ese mismo año ya podemos ver o encontrar rupturas dentro de la izquierda mexicana, rupturas que retomaron el maoísmo como estrategia de lucha, como referente político e ideológico. Y el movimiento marxista-leninista de México, una de las organizaciones más importantes, va a surgir en el año de 1967. Entonces, el momento maoísta no es tan del 1968 al 88, como lo han definido algunos compañeros, sino lo podemos ubicar mucho tiempo atrás, ¿no? Del 63, y yo creo que actualmente muchas de las corrientes maoístas que surgieron en aquellos años de los 60s y 70s, pues siguen en pie, ¿no? Quizá ya no con los mismos métodos de lucha, pero siguen ahí presentes. Para reconstruir la fundación de este partido, o mejor dicho, toda la historia de este partido, pues, como ya lo señaló Yair, pues entrelacé fuentes documentales y orales de diferente índole. Archivos no solo policíacos, sino también archivos particulares, el archivo de las izquierdas, el CEMOS, entrevistas de historia oral en su mayoría, pero también conversaciones informales, e incluso entrevistas de algunos colegas, como las mismas entrevistas algunas que ha hecho Luis Hernández Navarro, que ha sido muy generoso fue muy generoso en compartirme algunas de ellas. Parto de esta temporalidad, regreso a la temporalidad del año de 1969, porque es el inicio de este partido, y hasta el 74 es cuando se desarticula, y en el 74 comienza otro proceso que viene de este mismo partido, es el Partido Proletario Unido de América, que va a ser desarticulado hasta el 79. Como bien saben, o si no lo saben, en este mes cumple 50 años de fundación la colonia Rubén Jaramillo, en el estado de Morelos, y es parte de este proceso del que les estoy comentando. Entonces, la temporalidad parte del inicio de un proyecto y el fin de este. Las preguntas que me planteé pues fueron ¿por qué un grupo de militantes decidió erigir un partido revolucionario basado en el pensamiento Mao Zedong? ¿Cuáles fueron sus prácticas políticas y armadas más importantes? ¿Con qué sectores sociales y organizaciones políticas de izquierda se relacionaron? ¿Debido a qué fue su desarticulación y cuál fue su legado? Este partido como tal, si hablamos acerca de su fundación, pude saber que no solo es la polémica chino-soviética lo que influyó para que se erigiera como tal esta organización, sino fueron diversos factores. Uno de ellos es que muchos de estos militantes ya traían una militancia previa en organizaciones políticas de izquierda. Estoy hablando del Partido Comunista Mexicano, el Frente Electoral del Pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente. Cuestionaron los idearios políticos de estas organizaciones y optaron por buscar otro horizonte de lucha. Otro factor va a ser el movimiento estudiantil de 1968, que va a ser un catalizador que nos va a hacer darse cuenta que los métodos o los caminos
estaban cerrados, ¿no? Entonces optaron por la lucha armada y otro factor más va a ser la cuestión ideológica, va a ser el impacto del maoísmo en estos militantes, quienes lo van a adoptar como un referente político e ideológico. Las actividades o las prácticas políticas que desarrollaron estos militantes pues fueron básicamente trabajo político y de organización popular encaminado a crear sus bases de apoyo rurales. Ellos partían de la consigna de rodear las ciudades desde el campo. Para llevar a cabo esta estrategia, como ya lo señaló Yair, este partido tuvo en particular haber sido reconocido por los comunistas chinos. Entonces, el PRP va a mandar una delegación de 9 militantes en mayo de 1969 a la República Popular China. Allá va a recibir formación política y entrenamiento militar en una base militar de Nankín, y a su regreso pretendieron aplicar los conocimientos adquiridos en el coloso asiático. Para ello, pues se integraron a las comunidades campesinas, puesto que ellos partían que el sujeto revolucionario era el campesino. Hicieron trabajo político y de organización popular en el estado de Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán. Sin embargo, pues la represión se adelantó debido a que esta organización entabló un vínculo con una organización de carácter foquista que se llamó Comité de Lucha Revolucionaria. Esta organización comenzó a poner artefactos explosivos en la Ciudad de México durante septiembre de 1969 y febrero de 1970. Estas acciones generaron la detención de los principales militantes del PRPM debido al vínculo que tenían con el Comité de Lucha Revolucionaria. La represión hizo que los demás militantes se dispersaran, algunos de ellos, o la mayoría, fueron ferozmente perseguidos, y uno de ellos que fue perseguido fue Florencio Medrano Mederos, quien se fue a refugiar a Catlipa y posteriormente impulsó, debido a las condiciones económicas, pero también a las cuestiones económicas, que en ese momento, recordemos, estaba el desarrollo estabilizador en su apogeo, que generó ciertas contradicciones en el campo. Entonces, ante la necesidad de tierra, impulsaron una invasión de terrenos en Temixco. La colonia fue creada bajo ideas maoístas. Pero bueno, ese es un aspecto. Ahí podemos mencionar el legado de este partido, que si bien fueron detenidos los militantes en 1970, fue hasta el 74 cuando obtuvieron su libertad debido a un factor de carácter internacional, que fue el vínculo diplomático que entabló el gobierno mexicano con la República Popular China. Y ahí podemos señalar la desarticulación de este partido debido a diversos factores, ¿no? Uno de ellos, como les comento, el de carácter internacional. Otro fue que ante el establecimiento del vínculo diplomático entre el gobierno mexicano y el gobierno chino, el incipiente apoyo chino se diluyó y pues al salir de la cárcel los militantes la emprendieron por diversos senderos. Una vez, regresando al Güero Medrano, una vez que Florencio impulsó una invasión de tierras en Temixco, la colonia tuvo una duración de unos 6 meses, de marzo a septiembre de 1973. Allí se impulsaron diversas prácticas políticas. Sin embargo, fue intervenida y ocupada por el ejército mexicano en
septiembre de 1973. Ante la represión y persecución, Florencio no tuvo otra opción más que la clandestinidad y junto con sus simpatizantes optaron por elegir una organización político-militar también de carácter maoísta que se llamó el Partido Proletario Unido de América. Este tuvo una duración de 1974 a 1976, cuyas actividades pues fueron, algunas de ellas se pueden posicionar incluso de carácter foquista, fueron secuestros, expropiaciones. Un tanto el trabajo político de organización popular se dejó de lado y finalmente, debido a estas acciones, pues fue reprimido el grupo. Florencio fue asesinado el 26 de marzo de 1979. Pues sería como a grosso modo una síntesis del contenido del libro. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna duda sobre la exposición que acabamos de hacer, y con gusto contestamos las preguntas. Vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de ser muy breves en estas para que podamos varios participar. Las preguntas y respuestas que no se pueda dar curso aquí, allá en la mesa de atrás, se podrá ya el interesado ir a platicar un poco más con el compañero autor y presentador. Está el compañero, por favor, y enseguida sí, compañero, por favor. Para el registro, una duda. Permítanme un segundo, dime el razón. Sí, claro. Dejar una duda que yo tengo. ¿En qué medida podemos considerar la experiencia que ustedes han sistematizado del corredor Medrano como una continuidad de la lucha de Rubén Jaramillo? A ver, sí, el compañero. Buenas tardes. Yo les iba a preguntar algo acerca del EPR, porque a mí una vez en una manifestación yo vendía libros, muchos libros en muchas manifestaciones. Entonces una vez dos compañeros del EPR, uno que se llama Pedro y otro Pablo, yo soy el compa Raúl, se me acercaron en una marcha y me invitaron a participar con el ejército del EPR. Lo que pasa es que yo no pude ir porque mi hijo es autista y mi esposa está con él, y entonces pues yo no me fui ese día con ellos. Estaba reclutando compañeros para eso, ¿no? Entonces yo quería preguntar, yo sé que ellos son maoístas y que tienen una corriente sobre China y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo quería preguntar sobre el tipo sobre el nacionalismo patriótico que ellos manejan. O sea, cuáles, si no son, ¿cómo se llama? Sobre el nacionalismo patriótico y sobre ¿cómo se llama esta palabra? O sea, cuando el Partido Comunista de China entra en un puesto de rompimiento cuando otro partido de los trabajadores de otro país viene y lo rompe al Partido Comunista por los trabajadores. Entonces yo les voy a preguntar más o menos cómo está ese sentido del nacionalismo patriótico y sobre estos temas que ellos hacen. Muchas gracias. Como ya no hay más manos levantadas, el compañero, después el compañero y después el compañero Rafa. Bueno, como hay poco tiempo, va a ser rápido. Mi pregunta es más del sentido como de investigación, ¿no? Ha habido muchos trabajos, ya vemos ahorita la convocatoria es por la Liga Comunista, ha habido trabajos sobre otros grupos armados.
es la primera vez que veo un libro. Vaya, me topé con artículos sobre el maoísmo en México hace unos 2 años, pero es la primera vez que me topo con un libro con esa temática como tal. ¿Qué condiciones, o sea, para ustedes, qué ha cambiado? O sea, ¿por qué para ustedes les ha sido más sencillo ahorita escribir sobre el maoísmo en México que hace, digamos, 10 años, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia en cuanto tal vez la manera en la que las personas, los militantes, se identifican, las reflexiones, las condiciones políticas del país? ¿Qué cambió para que pues, se pueda escribir un poquito más acerca del maoísmo de diferencia de antes? Gracias. Gracias. La pregunta va más relacionada, porque comentaba que el Güero Medrano trabajó en Puebla y más o menos en la investigación que ustedes han realizado, digamos, ejemplificando cuál fue la tarea o las tareas, las comisiones que el Güero Medrano hizo en Puebla, en qué partes más o menos, enfiladas a qué. Bueno, me imagino que por la cercanía de Morelos y Puebla, a lo mejor fue a Atlixco y Zúcar de Matamoros, toda esa parte de la Mixteca poblana, ¿no? En la que a lo mejor pudo haber trabajado. Pero bueno, esta pregunta porque desconocemos, pues somos de Puebla, ¿no? Pero no sabemos bien esa historia de Güero Medrano en Puebla, ¿no? Sería como para quizás conocer qué trabajo político hizo allá en Puebla. Y ya, gracias. Muchas gracias, el compañero de gorra. Yo tengo una inquietud para todos, para todas las presentaciones del libro. ¿Cuál es la composición de clase del grupo maoísta, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su referente en ese sentido? ¿De dónde vienen? ¿Son profesionistas? ¿Son campesinos? ¿Sí? En ese sentido, el maoísmo, bueno, como referente es campesino, ¿no? En ese sentido, entonces, yo quisiera saber la clase, de qué clase vienen ellos en ese sentido y el referente, pues, el origen más que todo. Muchas gracias. El compañero que levantó la mano, sí. Sí, en la medida que... Si te quiere retirar, ¿Cómo? Si te quisiera retirar, nada más mientras nos hablas. Sí, en la medida que conozca, ¿no? En los años 70, en el diario de esa época había un debate sobre, no un debate, sino la posición era sobre el pensamiento Mao Zedong. Cuando usted menciona maoístas, ¿eran maoístas de pensamiento Mao Zedong o de maoísmo? Que hay una diferencia importante. En segundo lugar, en cuanto a partido, en el año 64 ya hubo una división entre los que siguieron al pensamiento Mao Zedong en el Partido Comunista de México y los que siguieron a Verdugo, que luego sabemos se incorporaron ya finalmente al PRD, disolviendo el Partido Comunista y toda tradición comunista. Entonces, en ese periodo, ¿por qué no se llamaba Partido Comunista? Es que hubo un debate al respecto de por qué no llamarse Partido Comunista. Y finalmente, en lo que es la experiencia armada, es que eran simplemente una concepción de grupos armados, o como en China se desarrolló de ejército. Y en el frente, también cuál fue el impacto en el frente, que hubieron comités de autodefensa que se desarrollaron o no, lo que conocemos ahora en Guerrero, diferentes formas de autodefensa, o en los diferentes estados de México. Esas serían las tres preguntas. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ya no hay más manos levantadas, ya que las haya, ya no vamos a dárselas. Va a contestar el compañero Yair. Sí, el compañero Uriel. Sí, va a dar 2 minutos y continuamos. En la mesa de atrás, los que quieran tener un... Sí, bueno, tengo poco tiempo, entonces voy a mencionar rápidamente el legado de Rubén Jaramillo en Florencio Medrano. Es, digamos, de alguna manera simbólico, ya que retomaron la bandera de la lucha por la tierra, y esto no solo se ve en Rubén Jaramillo y Florencio Medrano, sino también en Zapata, en el Tallarín. Y en cuanto
¿Por qué ha sido fácil escribir de maoísmo? No, la palabra fácil la quitaría, porque últimamente se han estado escribiendo trabajos de maoísmo. Yo creo que quien abrió la puerta fueron los artículos de Luis Hernández Navarro, por un lado. Por el otro, al menos en mis trabajos, fue el libro de Enrique Condés Lara, el tomo 3 de Represión y Rebelión en México. Hay un capítulo dedicado al maoísmo. Ese capítulo fue clave para mí, me dio las pistas para saber por dónde partir y qué aristas trabajar. Entonces yo señalaría a esos dos referentes. Por un lado, los artículos de Luis Hernández Navarro en La Jornada, que últimamente ha estado escarbando más en la historia de los maoísmos, y el libro de Condés. En Puebla se llevó a cabo el segundo congreso del PPUA, se llevó a cabo en la casa del sindicalista Gilberto, ahorita no recuerdo su apellido. Además ahí llevaron a cabo un secuestro y sobre las clases dentro del partido, pues el campesino era asumido como el sujeto revolucionario y fue conformado el partido por un grupo pequeño y variado, tanto en orígenes como en edades y profesiones. Había desde campesinos, obreros, profesionistas, estudiantes. Y el maoísmo yo lo defino como, retomando el trabajo de Miguel Ángel Orrego, lo define como un modelo de revolución, pero también como un modelo económico. Las organizaciones de la época no se definían como organizaciones maoístas, se definían como organizaciones pensamiento Mao Zedong, no, organizaciones marxistas, leninistas, pensamiento Mao Zedong. Y en la práctica nunca tuvieron un ejército estas organizaciones, eran grupos pequeños, por eso menciono aquello del carácter foquista. No sé si quieras complementar con algo. Les agradecemos mucho. Vamos a continuar, si quieren ahondar un poco sus preguntas. El compañero va a estar en la mesa del fondo. Aprovecho para decirle a los compañeros que están en el vestíbulo que